Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial versión late. Así es, un late show, tal como vienen ya conociendo en estos capítulos que hemos tenido, en donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero no de esa forma teórica que suele a veces ser muy fome, sino que desde la perspectiva, desde la vereda de mis invitados. Porque soy un convencido que una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión que te da buenos resultados te puede ayudar a financiar ese anhelado emprendimiento con el que siempre has soñado. Y un buen emprendimiento acompañado de una buena educación financiera puede ayudarte a tomar esos buenos resultados e invertirlos de manera correcta con información y de esa manera comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Les quiero dar la bienvenida al Inversor Serial versión late, pero vamos brevemente a un corte comercial y ya volvemos para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Y llegó el momento de presentar a una tremenda invitada. Una mujer que nos viene a hablar de un tipo de inversión que hoy en día poco valoramos. Hablamos de la inversión en personas, en cultura y en felicidad organizacional. Ingeniera comercial, MBA, consultora organizacional con más de 20 años de experiencia, fundadora de B-Side y partner de The Happiness Index para LATAM. Bienvenida al Inversor Serial versión late, Pamela Toich Orley. Sí. Lo logré decir. Muy bien. Pamela Toich Orley. Te salió perfecto. Muy bien, pasé mi clase. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Qué bueno, Pame. ¿Te puedo decir Pame, no es Por cierto? favor, sí. Oye, primero que todo quiero hacer un saludo porque logré decir Sí. tu nombre completo. No. Sacaste trago, de todas maneras. Un brindis porque estás acá y vamos a tener una conversación muy interesante. Te quiero presentar esto. Canay, el espumante argentino para el paladar chileno. Quiero que lo pruebes para que me des tu apreciación. Está muy rico. A mí me encanta el espumante, así que te puedo decir con conocimiento de causa que está muy bueno. Ah, muy bien. Una buena crítica. Bueno, también te quiero presentar a nuestros amigos de Ganderans, charcutería artesanal de la quinta región, y también a nuestros amigos de Antugusto que hacen artesanía en cuero, y también tenemos ahí un condimento. Todas estas cositas, al final, si pasas todas las pruebas y todas las preguntas y te gradúas con un 7, al final te vamos a hacer entrega de estos increíbles regalos para que te los lleves y puedas disfrutar el fin de semana ahí con ellos.
Me voy a concentrar entonces para pasar todas las Muy pruebas. bien, Pame, muy bien. Bueno, Pame, te cuento un poco. En este programa vamos a hablar de inversión, educación financiera y emprendimiento, pero no vamos a hablar de inversión de renta fija, no, sino que cómo invertir en uno, en el negocio en general, emprendimiento y cosas así. Educación financiera y emprendimiento, pero desde la perspectiva, desde tu vereda, desde tu experiencia. La gente creo que aprende mucho más desde la experiencia de una persona con trayectoria que con una simple teoría. Así De todas que maneras. te invito a eso. No vamos a hablar de teoría, sino que de experiencia en estos 3 temas. Así que para comenzar, Pame, quiero que nos cuentes, antes de que vamos a sacar toda esta historia, ¿de dónde viene Pame? ¿Dónde nació Pame? ¿Dónde nació Pame? Sí. Una larga historia. Yo nací en Santiago. Perfecto. Nací en Santiago y a los pocos años de vida, si estamos con esta historia larga de la vida, a los 2 años me fui a vivir a Rapa Nui. Porque mis padres fueron trasladados a trabajar allá, mi papá como a cargo de las obras públicas y mi mamá médico a cargo del hospital. Así que tuve una infancia muy feliz, muy feliz, porque vivía allá hasta los 10 años. Qué entretenido. Sí, y a los 10 años me trasladé nuevamente a Santiago. En Santiago estuve hasta que terminé el colegio y luego me fui a estudiar en la universidad a Valparaíso. Oye, ¿cómo fue ese impacto, un cambio de llegar a Santiago ya con 10 años? Tremendo. Con un porque ritmo de vida imagínate, totalmente distinto, una calidad de aire distinta. o sea, y una cultura distinta, Claro. porque hay que decir que Rapa Nui es muy distinto a lo que se vive acá en el Conti, como le dicen allá. La cultura de Rapa Nui es muy diferente, es muy familiar. En esa época era más pequeñito que lo que es hoy día y una calidad de vida fantástica. O sea, yo vivía al frente de la playa, terminaba el colegio, me sacaba los zapatos y me metía al mar todos los días, invierno, verano, lloviera o no. Entonces, la verdad es que fue un cambio brutal. Y volver a Santiago, además una ciudad tan grande, un colegio gigante que me vine, entonces fue un cambio fuerte, súper fuerte, pero desafiante al mismo tiempo. Mira, que Ujú. llegaste a los 10 años y después Pame crece y se decide ir a estudiar a algún lado, o estudiaste acá en Santiago, donde... Yo salí muy chica del colegio, salí a los 16 años del colegio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso con 16? Bueno, tiene que ver también con esta historia de Rapa Nui, porque como yo me fui muy chica a Rapa Nui, allá no había todos los niveles que hay hoy día de sala cuna, pre-kinder, sino que había solamente kinder. Entonces yo con los 3 años que cumplí allá, entré a kinder inmediatamente y al siguiente año tenía que pasar a primero básico con 4 años, entonces estaba muy chica, me hicieron repetir un año. Y al otro año me querían hacer repetir de nuevo y ahí mi mamá dijo, no, ya repetí un año, ya está aburrida, así que pasémosla. Entonces por esa razón yo salí antes del colegio. Erais la guagua del... Era la guagua, siempre fui la más chica del curso, sí. Bueno, y ahí entonces salí de 16 años, afortunadamente tenía muy claro lo que quería estudiar y también tenía claro dónde quería estudiar. Yo quería irme a estudiar a Valparaíso. ¿Y Así que me estudiaste? fui a... Estudié ingeniería comercial en la universidad... colegas? Sí, somos Muy bien. colegas. En la Universidad Católica de Valparaíso. Así que viví en Viña 5 maravillosos años. Oye, buenos cambios de Rapa Nui, Santiago, Viña... Bueno, después salí de la universidad y me fui a vivir a Estados Unidos. ¡Ah, ya! Sí, estuve un año viviendo en Estados Unidos porque quería perfeccionar el inglés. Mira, perfecto. Así que ahí tuve una súper buena experiencia, no sé si la cuento, pero Dale, por favor, si aquí queremos escuchar experiencias. me fui a Estados Unidos, yo quería estudiar inglés, perfeccionarlo, y en el camino me di cuenta que mi nivel de inglés cuando llegué allá era muy bueno. Entonces, sorpresivamente, se me acabaron los cursos rápidamente y decidí entrar a un college. Y ahí tomé cursos bastante básicos, pero que me sirven hasta el día de hoy, que era aprender, por ejemplo, a escribir un texto, un párrafo, un ensayo, etc. Y otros cursos más. Y eso también se me acabó rápidamente, porque mi plan era estar un año. Y ya llevaba 6 meses y se me había acabado todo el plan, no tenía más plan. Entonces postulé a como una pasantía. Y trabajé en la organización, en la ONU, en la Organización Panamericana de la Salud, y ahí estuve haciendo una pasantía por 6 meses, que fue una tremenda experiencia también, súper enriquecedora, porque trabajar en otra cultura, en otro idioma, yo vivía sola también allá, entonces toda una experiencia.
¿Cómo venías tú o cómo era tu familia? ¿Cómo te preparó en eso? ¿Llegaste bien ordenada, manejando presupuestos, sabiendo administrar un poquito tus lucas cuando llegaste a la universidad? ¿O viviste en la etapa de no entender un poco ese orden porque no te lo enseñan ni en el colegio y ni tampoco te enseñan a administrar en la universidad? Sí, fue como el examen de grado, diría yo, y como lanzarse al tiro de los leones, porque en el fondo yo me fui de la casa muy chica y tenía que administrar, como tú bien dices, todo ese presupuesto que te permite vivir bien, desde la comida, pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la movilización, etcétera. Entonces tú tienes que aprender a gestionar bien y a ordenarte, porque si no es el caos asegurado. ¿Eso lo aprendiste a la fuerza? Ahí en la solita, práctica. En la práctica, nadie te lo... No, nadie me lo enseñó. O sea, bueno, mis papás igual me ayudaron, obviamente. No, una cosa es que te puedan ayudar. No, pero no que digo económicamente, sino que en la estructura. Ah, digamos. ya, perfecto. Obviamente que económicamente sí me ayudaron, o sea, me pagaron todo mi estudio y se lo agradezco todos los días de mi vida. Pero esto de gestionar también en el día a día no es tan fácil, porque, o sea, obviamente que muchas veces se me acabó la plata en el camino. Y tú no. También yo fui formada con la idea de que siempre hay que ahorrar, hay que cuidar las lucas, que las lucas cuesta ganárselas. Entonces, si se te ha acabado la plata, bueno, ¿qué vaya a hacer, po? Claro. O sea, la primera te ayudan, pero la segunda momento, así que a ordenarse. Sí, fue una súper buena experiencia. Bueno, viviste esa etapa, la PAME empieza a estudiar en ingeniería comercial, Ujú. se fue a Estados Unidos, querías perfeccionar idioma, hiciste otras etapas que viviste allá, pero de repente tengo por aquí anotadito que la PAME lideró proyectos extremadamente importantes y aquí también vamos a pasar al área de inversión. Ujú. ¿Cómo es eso de liderar un proyecto en la TAM Sí. de la compra de Airbus por más de $1.500 millones? Sí, bueno, eso fue súper interesante también porque yo estaba viviendo en Estados Unidos y siempre quise postular a LATAM Airlines. Siempre me gustó la línea aérea. Además que si tú piensas, yo vivía en Rapa Nui cuando chica y el único medio de transporte hacia la civilización, digamos, hacia el continente, era LATAM Airlines. Yo viajaba mucho en LATAM, entonces tenía una conexión muy potente con la compañía. Cuando viajaba era chica, yo me iba al cockpit con los pilotos, me pasaba todo el viaje con los pilotos, conversando en la época que se podía, ya no se puede. Vamos a hacer una inferencia, pero en ese tiempo éramos LAN nomás. En ese tiempo era LAN, Era sí, era LAN. Sí, imagínate los años atrás. Y que se podía entrar a la cabina, o sea, desde ahí ya que son muchos años. Pero ya no se fumaba en los aviones, por lo menos. No, por lo menos yo no lo vi. Y entonces yo siempre tuve esa conexión súper fuerte con LATAM, siempre me llamó mucho la atención, siempre me gustó mucho. Y las líneas aéreas tienen esta cosa como tan romántica que uno se encanta. Y postulé, estando en Estados Unidos, postulé a una vacante que había en LATAM y fue en esa época que tuve entrevistas telefónicas, todo a distancia. Vine a Chile y di las pruebas y todo, bueno, quedé. Me vine a ese cargo. Y el cargo era jefe de proyecto. Jefe de proyectos para el proyecto Airbus, que en ese minuto fue el proyecto más importante de la compañía y por mucho tiempo, porque no solamente significaba renovar toda la flota de aviones, sino que también era un cambio de filosofía operacional. Cambiar de Boeing, que es la flota que tenían antes, a Airbus era un cambio total. O sea, era una forma de operar totalmente distinta y además que involucraba a todas las áreas de la compañía, a todas, absolutamente todas, no había ninguna que quedara fuera porque era un cambio brutal. Entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje, donde era un equipo gigante, enorme, mucha gente que trabajábamos muchísimo, yo creo que es la época que más he trabajado en mi vida. Pero que de mucho, como digo, mucho aprendizaje. LATAM es una súper buena escuela, tú aprendes mucho y aprendes a trabajar con distintos equipos multidisciplinarios, entonces la verdad es que fue, claro, había una tremenda responsabilidad porque era el proyecto estrella de la compañía y este cambio operacional también era un tremendo desafío. Entonces, en todo momento había muchas fichas y todos los ojos puestos ahí. Sí, porque ahí hay riesgo detrás de la inversión y también hay decisiones estratégicas que tenías que tomar. Tremenda. Imagínate que también estábamos a cargo de coordinar toda la instrucción de los pilotos. Los pilotos se iban muchos meses, años antes
a entrenarse en un avión distinto y después tenían que reentrenarse porque había pasado tanto tiempo que ya perdían su validación. Entonces se entrenaban como para alcanzar a capacitar a todos los pilotos, pero una vez que llegaba el avión tenías que volver a entrenarte porque ya había pasado mucho tiempo. Y así con todas las otras áreas de la compañía. Mantenimiento, por ejemplo, los mecánicos que ven los aviones en cada parada, que los revisan. Fue interesante. Y aprendiste, por lo que veo, aprendiste de cada área. Aprendí de cada área, aprendí de los aviones, aprendí mucho de la operación, de... ¿Pero eso era por ti porque tú querías investigar de cada área? ¿O esa posición que tú estabas en proyectos te hacía obligatoriamente estar en cada...? Esa posición en la que yo estaba me hacía trabajar con cada una de las áreas y yo pasaba mucho tiempo con cada uno de los jefes de proyecto de cada área para que esto se fuera articulando y llegáramos a esa fecha final en que iban a llegar los aviones. Entonces sí, aprendí muchísimo. ¿Cuánto duró todo ese proceso, ese proyecto porque fue el proyecto más grande que... Sí, fue como 1 año y medio, 2 años, por ahí, sí, fue harto tiempo. Cuando yo llegué, el proyecto ya había partido. Ya había partido, se había iniciado hace un tiempo ya. Pero a veces quizás más complejo porque llegar a tomar algo que ya está en curso no es... Fue muy complejo porque yo además llegué a reemplazar a la persona que se iba de mi cargo. O sea, ya había otra persona que estaba ejerciendo mi cargo y yo llegué a reemplazar a esa persona. Y esa persona sí iba a estudiar inglés, curiosamente. Y le diste todos los datos. Sí, yo venía de vuelta del inglés. Sí. Mira, oye, Pame, después de esta etapa en la TAM, ¿en qué otras grandes empresas trabajaste? Después de LATAM, yo estuve trabajando en consultoría para hacer proyectos aeroportuarios. Seguí en la industria aeronáutica. ¿Te gusta lo complejo? Me gusta. Porque estás en un área ahí logística no menor. Bueno, sí, porque hacíamos proyectos también a nivel global, donde teníamos distintas funciones, desde el diseño de un aeropuerto hasta la construcción, la inspección y la recepción de un aeropuerto. Y eso tiene, bueno, ahí trabajan también, es multidisciplinario, o sea, arquitectos, ingenieros. Entonces trabajamos con un equipo muy grande y a nivel global, lo que lo hacía mucho más interesante porque trabajábamos en proyectos en Estados Unidos, en el Caribe, por supuesto que en Latinoamérica, en los países en Medio Oriente también, o sea, en todas partes del mundo, y eso también te permitía conocer distintas culturas. Cómo trabajar en otros países te cambia también un poquito la percepción de la mejor forma de trabajar. O sea, no es lo mismo trabajar con un equipo que sea 100% chileno, por ejemplo, que uno está muy familiarizado con la cultura, ¿verdad? Y cómo trabajamos, a trabajar con un equipo que es 100%, no sé, ecuatoriano. Trabajamos distinto, tenemos el mismo idioma, pero hay palabras también que son diferentes. También hay malentendidos, hay costumbres que son diferentes, entonces hay que ir haciendo pequeños ajustes y eso también lo hacía muy, muy desafiante nuevamente el trabajo, que había que estar adaptándose constantemente a estos distintos equipos. Mira, qué entretenido. Pame, ¿en qué minuto se te ocurre esta idea de estar en un mundo dependiente y saltar al emprendimiento y fundar lo que es Visay? Esta loca idea. Esa loca idea, exactamente. La verdad es que tenía el bichito ya instalado. Al hacer consultoría en estos proyectos gigantes que te contaba, ya empecé a tomarle el gusto a la consultoría y me gustó. Explícanos qué es Visay exactamente. Visay es una consultora que se creó el año 2007, para ser exactos, y lo que buscamos hoy día, nuestro propósito, nuestra inspiración, es es apoyar a nuestros clientes, a las empresas, a las organizaciones en general, a que sus trabajadores tengan una experiencia de trabajo extraordinaria. Esa es nuestra misión, eso es lo que nuestro propósito, creo decir. ¿Y cómo se logra eso? Es harto trabajo. Es harto trabajo porque lo que nosotros hacemos es poder definir una estrategia, pero en serio. Una estrategia en serio que te permita tocar las teclas precisas que apunten al bienestar de las personas, al bienestar de los trabajadores, a su experiencia en el trabajo, que logremos que los trabajadores estén mucho más comprometidos. Y para eso nosotros utilizamos una metodología, bueno, tenemos consultores que tienen mucha experiencia, eso de partida. Todos vienen de la línea
Nadie ha salido de la universidad y nunca ha trabajado en nada. Toda la gente que está ahí, que trabaja con nosotros, viene de una gran experiencia trabajando en empresas. Entonces, hemos estado, siempre le decimos a los clientes, hemos estado en tu silla, hemos estado ahí y entendemos perfectamente tus dolores. Eso es lo primero. Y lo segundo es que utilizamos una metodología que es diferente también, que es la neurociencia aplicada al mundo del trabajo. ¿Y por qué la neurociencia? Porque la neurociencia nos permite entender mucho mejor cómo están los trabajadores, lo que piensan y lo que sienten. Y eso es clave. Porque hoy día en el mundo del trabajo, y es diferenciador, hoy día en el mundo del trabajo generalmente las emociones las dejamos fuera, en la casa. Los sentimientos déjalo en la casa, de la puerta para adentro del trabajo, tú solamente aquí te dedicas a pensar. Y eso es lo tradicional. Y hoy día se mide incluso lo que las personas piensan. Cuando hablamos de medir compromiso, engagement, es lo que las personas piensan. Cuéntanos, ¿cómo se mide lo que las personas piensan? Eso... Lo que las personas, bueno, nosotros medimos las dos, los que sienten y lo que piensan, Yeah. porque así tú tienes la visión completa de la persona, no estás mirando a medias, tienes la carta de navegación y todos los controles activados. Cuando tú mides solamente lo que piensan, estás midiendo compromiso de engagement. Y el compromiso y el engagement es súper importante porque te da dirección en el trabajo, te da un norte, te da claridad hacia dónde dirigirte. Tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con entender el sentido y propósito de tu trabajo, con tener oportunidades de desarrollo, tiene que ver con sentirse desafiado, con la claridad de mi rol, qué es lo que se espera de mi trabajo y cómo impacta mi trabajo en el resto de la organización o en la comunidad, o etcétera, en el mundo que me rodea. Eso es lo que las personas piensan y eso es mucho más racional. Tiene que ver con la parte del cerebro que es racional, la parte evolucional del cerebro. Los sentimientos y las emociones vienen mucho antes, se procesan mucho antes en el cerebro. Una emoción se demora 8 milisegundos en procesarse. Un pensamiento se demora el triple. Entonces, primero tú tienes la emoción, después viene la razón. Por eso es que es importante considerar las emociones en el trabajo, porque la emoción es lo que te mueve, lo que te moviliza a actuar y lo que te lleva a ese norte, esa dirección que te da el pensamiento. Y las emociones, ¿cómo las medimos nosotros? Nosotros hablamos, cuando hablamos de emociones en el trabajo, hablamos directamente de felicidad en el trabajo. Y eso tiene que ver con contar con un espacio que sea psicológicamente seguro. Tiene que ver con sentirse libre en el trabajo, libre de ser tú mismo. O sea, qué importante es eso y no ponerse una máscara todos los días cuando cruzas la puerta del trabajo, porque tienes que encajar. Y nos ha pasado a todos, yo creo, pero eso es tremendamente agotador. Eso también tiene que ver con libertad, tiene que ver con las relaciones en el trabajo, las relaciones, esto de generar una cultura donde nos conectemos entre todos, donde generemos equipos, donde tengamos sentido de pertenencia. Y generemos una cultura próspera, como llamamos nosotros. Y también tiene que ver con el reconocimiento. Cuando tú te sientes valorado por lo que haces, cuando tus ideas, tus sugerencias son escuchadas, eso también es reconocimiento. Y nosotros nos formamos y crecemos también a partir de lo que pasa alrededor nuestro y lo que los demás piensan y nos aportan con ese feedback. Entonces el reconocimiento también es muy importante. ¿Cómo nos hace sentir eso a nosotros? ¿Nos sentimos valorados o no? Y eso te hace ¿cómo se llama? Te hace sentir este espíritu de equipo, esta conexión con la organización. Y ahí en adelante, bueno, todo lo que viene ya es un vínculo mucho más potente que permanece en el tiempo. Porque tú puedes hacer muchas cosas en las organizaciones, pero a veces haces cosas muy puntuales que te dura la emoción, lo que dura esa actividad puntual. No es permanente, porque cuando tú vuelves a tu trabajo y vuelves a tu rutina, te das cuenta que nada ha cambiado. Mira, ¿y esto cómo se mide esto? ¿Cómo lo mide la empresa que contrata tu servicio de consultoría? Se mide... ¿En los resultados? ¿El equipo produce más? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Cuál es el KPI principal ahí? Nosotros medimos, tenemos dos grandes indicadores, que uno es felicidad y el otro es compromiso. Y además medimos NPS. No sé si estás familiarizado con el NPS, que es el Employee Net Promoter Score. Que es el indicador de promoción neta, que nos permite identificar cuántos promotores de la marca hay y cuántos detractores y cuántos pasivos.
no quiénes, no quiénes, porque esto es anónimo, entonces nadie sabe quién es detractor y quién es promotor, pero sí sabemos cuántos. Entonces desde ahí podemos gestionar y podemos identificar cuáles son los factores, porque uno siempre mide cosas y normalmente... Quedamos ahí en los factores porque ya, te propongo un saludo y vamos a ir a un breve corte comercial para continuar con esta tremenda conversación. Está muy entretenida y yo estoy aprendiendo mucho, así que nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con la segunda parte de El Inversor Serial versión ley. Salud. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión ley. Vamos con esta segunda parte, luego de haberte interrumpido, Pame, pero nos teníamos que ir a un breve corte. Pero estábamos hablando justamente de la parte de cómo medíamos los resultados, los KPI, de los efectos de esta consultoría que tú haces en las empresas. Entonces ahí continúa, por favor, contándonos. Sí, estábamos hablando de los factores y que normalmente cuando medimos algo en las empresas aplicamos una encuesta, esa es como la forma tradicional, y nos enfocamos en los resultados más bajos, ¿sí o no? Cuando tú ves una encuesta y dices, a ver, ¿en qué me fue mal? Aquí. Y aquí me concentro y aquí pongo todas mis fichas y mis recursos para que ese resultado que está abajo suba. Pero eso no siempre es la mirada más inteligente, diría yo, porque no significa que ese factor es el que tiene mayor impacto en la gente. Entonces lo que nosotros hacemos es medir, por supuesto, medir con una encuesta, medir, son 8 dimensiones las que medimos, que es una encuesta muy acotada, y de esos resultados vemos cuáles son los factores que tienen mayor impacto en los resultados. Tiene mayor impacto en compromiso, en felicidad, en satisfacción, en NPS, etcétera, o en otro factor que queramos ver. Y a partir de ahí nosotros decimos, estos son los factores más importantes, trabajemos sobre estos 3. Y hemos visto cómo en las organizaciones, cuando se focalizan en lo que realmente es importante para los trabajadores, de nuevo, porque uno puede intuir algo, pero tienes que verlo con datos, necesariamente, datos objetivos. Cuando tú te focalizas en esos datos objetivos, el impacto es mayor. Y lo hemos visto con casos, tenemos casos documentados, casos de éxito, donde vemos cómo las empresas van mejorando sus resultados. Y eso no solamente en estos indicadores que yo te menciono, sino que también van mejorando en productividad, en venta, en rotación, en licencias médicas, etc. Otros indicadores que impactan directamente también al negocio y que tienen que ver en cómo está la gente, cómo está la experiencia del trabajador. Entonces lo hacemos de esta forma, de una forma bastante simple, son encuestas que se contestan en 8 minutos
y que además logra, te diría yo, complementar muy bien entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Porque tenemos un resultado que es numérico, un promedio en una escala de 1 al 10 de 7,5 por decirte algo, pero también tenemos todo el análisis cualitativo de los comentarios que dejan las personas. Mira, ¿y esto dónde lo miden? ¿Tienen alguna plataforma? Tenemos una plataforma que nosotros ahí trabajamos con nuestro partner británico de Happiness Index, que lo trajimos a Chile hace más de 6 años ya. Ellos tienen una presencia a nivel global, a más de 170 países, más de 50 millones de datos. O sea, es una herramienta que está validada y probada científicamente y, como te contaba, tiene como metodología a la base la neurociencia. Entonces es totalmente diferenciadora, va al grano, va a lo que es importante en las organizaciones. Y eso es lo que te diría yo que es diferenciador, porque vamos justo a lo que se necesita. Entonces no pierdes recursos ni tiempo en invertir en lo que te decía antes, el factor que te fue peor, Claro. que no necesariamente es el más importante. Oye, Pame, ¿y qué impacto tiene esto en la salud mental de los trabajadores? Total, total. O sea, nosotros a través de esta medición logramos entender, por ejemplo, cómo está la seguridad psicológica de los trabajadores, cómo se sienten ellos, ¿se sienten en un espacio seguro o no? Porque cuando no están en un espacio seguro, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista neurocientífico? Que las personas están en modo alerta, en modo ataque, en modo combate. Entonces, tu cerebro, cuando tú estás en un espacio inseguro, tu cerebro detecta esto como una amenaza y ¿qué es lo que hace? Se dedica a defenderse o a huir o se paraliza. Pero está en modo alerta. Y si estás en modo alerta, tú no puedes activar otras funciones del cerebro porque tienes que sobrevivir. Es así de simple. Entonces nosotros detectamos cuáles son los puntos que son más importantes y cuáles son las claves que van activando la salud mental de los trabajadores. Uno es la seguridad psicológica, como te decía. Otro factor que es relevante son las relaciones positivas en el trabajo. Está demostrado que las relaciones interpersonales es un factor que es el más validado a nivel global en el trabajo. El otro que te contaba antes es el tema de la libertad en el trabajo, libertad para ser uno mismo, tener autonomía en el trabajo, esta posibilidad de poder tomar tus propias decisiones es tremendamente relevante. Cuando tú tienes un líder que hace micromanagement y que está encima tuyo todo el día, no logras sacar tu máximo potencial, porque de nuevo te vas al sistema de defensa, de alerta, estás siendo atacado, por así decirlo. Claro. Y cuando eso pasa no tienes ninguna posibilidad de conectar con otros, de conectar con la empresa, de ser creativo, de ser productivo, porque estás, imagínate, es como que te estuviera atacando un león. ¿Qué haces tú? O sales arrancando o te defiendes, pero no vas a estar pensando ¿cuál será la mejor idea para atacar al león? No, ya te mató. O sea, no tienes posibilidad de pensar más profundamente. Mira, oye, ¿y cómo impactó la pandemia en todo esto? Es interesante porque nosotros tenemos indicadores de la pandemia y vimos, por ejemplo, que la gente necesitaba muchísimo hablar, expresarse. Y las mediciones que tenemos de la pandemia muestran que, te contaba que esta es una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Las encuestas tienen posibilidad de dejar comentarios y los comentarios eran tremendamente extensos. Promedio de cantidad de palabras por comentario, más de 30, alrededor de 35 palabras por comentario. Hoy día lo normal son 15. Entonces tú veías ahí cómo esa extensión del comentario te mostraba que la gente necesitaba expresarse, expresar lo que sentía. Y eso lo vimos a lo largo de toda la pandemia. Y había indicadores que, claro, estaban más fuerte. El tema de seguridad psicológica obviamente se vio tremendamente afectado. Pero también pasó que las personas valoraban mucho cuando las organizaciones estaban ahí para apoyarlas. Entonces, cuando sentían que estaban respaldadas por su empleador. Y eso se notó en un mucho mayor compromiso, un compromiso más fuerte con la organización, porque veían en el fondo que en un momento difícil para todos, para la humanidad, tenían un empleador que estaba ahí para ellos, para ayudarlos ya sea en flexibilizar las tareas, en ayudarlos con suministro o con alimentos o
con lo que sea, con comunicaciones en algunos casos, gente que estaba más aislada, en fin, o sea, con los niños, con las tareas, que fue terrible esa época también. Entonces, cuando se sintieron apoyados, hubo se gatilló un mucho mayor compromiso. Y al revés también. O sea, empleadores que no supieron estar ahí para sus trabajadores. Lo primero que hizo el trabajador terminada la pandemia fue, me cambio. Claro. Y se dio, o sea, un despido masivo, o sea, una renuncia masiva a todo nivel. Claro. Mira, cuando la empresa que contrata tus servicios, esta consultoría, entrega los resultados a través de esta encuesta, ¿no es cierto? Todos estos números, ¿cómo la empresa aplica o si qué medidas tomas, qué herramientas toma, qué departamento toma la guía de aplicar estos datos que tuviste? ¿Cómo lo implementan? ¿Recursos humanos? ¿Aplicar un departamento de la felicidad? ¿Cómo? Buena pregunta. Desafortunadamente hay muy pocas gerencias de la felicidad hoy día vigentes. Pero sí, normalmente trabajamos con las áreas de personas, de gestión de personas o de recursos humanos, gestión de talento, como quieres llamarle, distintos nombres. Pero también trabajamos mucho con los gerentes generales y con los directores de empresas. Porque acá es súper importante el compromiso en que los gerentes, los directivos estén involucrados en este tema. Si los directivos, los líderes no están involucrados, no vas a tener ningún resultado. O sea, eso te lo firmo donde quieras. Parte por el compromiso de la plana superior, de la plana directiva. Con ellos trabajamos directamente desde mucho antes de lanzar una medición, desde mucho antes de lanzar una encuesta y hasta mucho después que se terminó un estudio. O sea, cuando nosotros presentamos resultados, nosotros no solamente mostramos nuestra interpretación de los datos a través de nuestra visión experta ya de tantos años, sino que también les damos sugerencias de cómo seguir adelante, de qué hacer con estos resultados. Y a los líderes los ayudamos porque nosotros tenemos que hablamos de cerrar el ciclo del feedback. Y eso es, nosotros les preguntamos a los trabajadores cómo te sientes y lo que piensas. Bien, tenemos estos resultados, ahora le devolvemos a los trabajadores ese resultado. Y le contamos, los resultados que se tuvieron en el estudio son estos. Y tiene que haber necesariamente una reunión entre el líder y su equipo para compartir esos resultados y cerrar este ciclo del feedback. Porque en esa reunión salen mucho más ideas, mucho más sugerencias, pero hay que ayudar al líder a hacer esa reunión. En el fondo es transformar este círculo vicioso en un círculo virtuoso. Exactamente, así y estas herramientas también, fuera de aplicarlas en la organización, son también herramientas que uno se tiene que llevar para la casa. ¿Cómo en qué sentido? Las cosas que tú aplicas para estar con, o sea, bueno, claro, porque tú dices, claro, la plana arriba tiene que estar apoyando, pero también el trabajador se va a su casa. ¿Y cómo lo...? Es que lo que pasa es que yo creo que es muy difícil separar a una persona de lo que pasa en la casa de lo que pasa en el trabajo. Nosotros acarreamos lo que pasa en la oficina, lo acarreamos a la casa, claro. Lo que pasa en la casa seguimos en la oficina. Es muy difícil poder disociarnos. Entonces, una sola persona es un trabajador que tiene una vida que tiene distintas secciones o claro. Distintas partes, distintas vivencias. Y hay cosas que pasan en el trabajo que me afectan, que vienen de la casa y al revés. Entonces, esta información que obtenemos de esta medición nos ayuda a entender mejor cómo está esa persona. Y hablábamos de salud mental hace un ratito. Hablamos de, entonces, cómo está esta persona de una visión mucho más integral y más completa. No es parcial. O sea, ya tenemos que... Y por eso que hablamos también de traer las emociones al mundo laboral. No podemos seguir dejándolas fuera. Es un error tremendo dejarlo fuera. Hay que incorporarlo y hay que incorporarlo a la gestión. Mira. Y hay que medirlo. Así es. Pame, no todo ha sido trabajar, sino que también tengo entendido que estás coescribiendo un libro que se llama Cultura Próspera. Pero además hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, te manejas muy bien en los idiomas, pero tradujiste un libro, Libertad para ser feliz, el caso de negocio de la felicidad. De la felicidad, sí. Sí, ese libro, no me acuerdo exactamente cuándo fue la traducción, ya de haber sido unos 3 años atrás, 4 años atrás probablemente. Y esto nace a través de la alianza que hacemos con The Happiness Index, nuestro partner británico, que ellos lanzan este libro, este primer libro, y yo lo leí este libro y me encantó.
porque es un libro tan simple que te muestra de una forma sencilla y te explica por qué es importante incorporar la felicidad al trabajo y que es posible incorporar la felicidad al trabajo. Y además que es un caso de negocio, porque tiene resultado exitoso. O sea, está demostrado que personas felices, trabajadores felices, son más productivos, 31% más productivos, son más innovadores, 300% más innovadores, que tienen mejores ventas, 30% más en las ventas, que tienen menos accidentes, que tienen menor rotación, etcétera, etcétera. O sea, esto ya está documentado y se habla de la ciencia de la felicidad. Y este libro que yo traduje al español incorpora todo esto, incorpora esta ciencia de la felicidad, cómo incorporarla al mundo del trabajo, cómo medirla, obviamente, con esta metodología que te comentaba anteriormente, pero en forma simple y muy fácil. Tú te lo lees así, muy rápidamente, un libro cortito, que además es gracioso, tiene anécdotas, entonces es un muy buen libro. Y el otro libro que estamos escribiendo ahora, estamos con mi socio escribiendo este libro también, es a raíz de toda la experiencia que tenemos en esta materia y todos los datos que tenemos, que hemos recopilado en estos años, no solo en Chile, sino que también en otros países de Latinoamérica, midiendo, nos permiten ya tener una base potente, robusta, para poder compartir esta experiencia con otros. Y la idea es, uno de nuestros propósitos, yo te contaba al principio que uno de nuestros propósitos es transformar la experiencia del trabajador a que sea exitosa y grandiosa. Pero también uno de nuestros propósitos es compartir conocimiento, compartir todo lo que nosotros hemos aprendido, todos los datos que tenemos, a las conclusiones que hemos llegado, cómo podemos hacer las cosas mejor en las empresas y un poquito revolucionar el mundo del trabajo. Contar que se puede, es posible y que tiene maravillosos resultados. Ganan todos finalmente. Gana la empresa, ganan los trabajadores, ganan los clientes. Cuando los trabajadores están contentos, los clientes, por ende, también tienen un mejor servicio, un mejor producto. La comunidad que los rodea, bueno, en fin. ¿Qué porcentaje de adopción hay de tomar este tipo de consultoría en las empresas que quieren tener una, no sé si cultura organizacional o una comunidad laboral más feliz, por así decirlo? O sea, hay muchas empresas hoy día y cada vez más que están adoptando este modelo. Hay un interés. Hay un interés, y yo te voy a decir otra cosa. Hoy día las empresas no se diferencian ni por precio, ni por servicio, ni por producto, porque todo eso se copia. Claro. Se copia fácilmente. Las empresas hoy día se diferencian por la experiencia del cliente. Y la única forma de obtener una experiencia del cliente que sea grandiosa, exitosa, maravillosa, extraordinaria, es a través de la experiencia de los trabajadores. Si los trabajadores no tienen una experiencia en su trabajo que sea igual de grandiosa, difícilmente van a poder entregarle eso a los clientes. Mira, ¿y por qué hay algunos que todavía no quieren tomar esa decisión de sumarse a esta alternativa? Bueno, hay empresas que tienen un modelo más tradicional y que todavía creen que el látigo y la zanahoria funcionan. Y yo te voy a decir algo. El látigo y la zanahoria. El látigo y la zanahoria funcionan. Eso es lo que aplica, es la teoría de Trump, ¿o no? Ah, no, es la zanahoria, el garrote y la zanahoria. El garrote que es lo y la mismo, zanahoria. el garrote y la zanahoria. Sí. Que lo leí que él lo hacía en sus negociaciones antes de llegar a ser presidente, tenía este tema del... Bueno, y viene hace mucho tiempo, o sea, de la teoría X y Y que nos pasaron en primer año de universidad, viene desde esa época. Y yo te digo que eso funciona, sí, pues funciona, pero tiene fecha de vencimiento. Claro. O sea, va a expirar en ya algún está minuto. caducando, claramente. Claramente, o sea, no puede seguir, eso no es sustentable en el tiempo, y sobre todo si tú piensas que hoy día las organizaciones hay 5 generaciones que trabajan, hay 5 generaciones. O sea, el rango etario es enorme y las generaciones nuevas tienen otro chip totalmente distinto y no funciona para nada ese sistema antiguo. Mira, entonces aquí cae una pregunta perfecta. ¿Cómo ayudamos a las personas a entender que sacrificar salud por dinero es la peor inversión que efectivamente pueden hacer? Bueno, hay estudios que muestran también que las personas están dispuestas incluso a sacrificar un aumento de salario por mantenerse en una organización con un equipo determinado. O sea, es tanta la unión con el equipo, tan potente,
que yo estoy dispuesto a sacrificar un aumento de salario por quedarme con ese equipo, por ejemplo. Es más, hay estudios también que muestran que yo no voy a decir que el salario no es importante, porque para todos es importante. O sea, todos necesitamos y queremos cada vez ganar más, obviamente. Está en la esencia humana, ¿verdad? Pero llega un punto en cuando tú cubres tus necesidades básicas, que el dinero deja de ser tan importante como lo es antes, como lo era antes que cubriera esas necesidades. Y cuando eso pasa, tú ya sacrificas el dinero por otras cosas. Y otras cosas son tan importantes como cómo es tu ambiente laboral, cómo es tu equipo, cuáles son las oportunidades de desarrollo que tienes al interior de la organización, puedes crecer, te inspira y te conecta el propósito de esa organización. Eso hoy día es tremendamente importante. Si tú no estás conectado con el propósito de la organización, también tiene fecha de vencimiento. Te vas a ir apenas tengas la primera oportunidad. Eso tenlo claro. Entonces, sí, el dinero es importante, pero llega un punto en que ya no lo es tanto. Y nosotros lo hemos visto en estudios y con clientes nuestros. Nos pasó que trabajábamos con una empresa hace mucho tiempo atrás que la mayoría de sus trabajadores, yo te diría el 85, quizás 90% de sus trabajadores, tenía el sueldo mínimo. Y cuando hicimos la medición, nosotros teníamos algunas teorías de cómo iba a venir estos resultados. Y nos sorprendió gratamente, porque la gente, yo diría que hasta la fecha debe ser uno de los mayores indicadores que hemos tenido de los resultados en compromiso, en felicidad. Era tan potente el propósito de esa organización, trabajaban con niños. Era tan potente que esto de ganar el sueldo mínimo no era tema, porque el propósito era superior. Era tan inspirador esto que tú te dabas la milla extra, como se dice, por trabajar por esos niños. Y al revés, nos pasó también con una empresa global, multinacional, que tiene muchos recursos, donde los sueldos son maravillosos, y la gente estaba súper desmotivada, baja en compromiso, baja en felicidad. Y la estrategia que tenían era seguir subiéndole el sueldo, seguir dando bonos, pero había otros temas que estaban fallando, como el tema del equipo, de las relaciones, etc. A veces la solución no está en pagar más ni tampoco en ganar más. Te invito a un saludo porque vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con la última parte del Inversor Serial versión 20. Salud. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión ley. Para la última parte, vamos a hacer las últimas preguntitas, Pame, y vamos a proceder a lo que te va a encantar. Me ha ido bien entonces, me ha ido bien. Te ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Graduada con honores. Pero todavía no. Ya, faltan falta un par de preguntas. Sí, falta. Un minuto para cada pregunta. Ya. ¿Ya? Ay, me pongo nerviosa. No. Te quiero preguntar algo y nos vamos a retroceder un poco en el minuto que tú decides esta loca idea de emprender. Cuando tú decides emprender, y esto tiene que ver con educación financiera,
¿Tú te preparaste para ese camino? ¿Dejaste la dependencia, el trabajo dependiente y te fuiste de una a esta independencia con el emprendimiento? ¿O viviste un proceso, un mix, que mientras estabas siendo dependiente, estabas ya ejecutando tu emprendimiento a poco? No, yo me lancé a la piscina. Me lancé a la piscina, pero tuve una muy buena preparación porque, como te conté antes, trabajé muchos años en consultoría. Y esa etapa me ayudó a preparar la siguiente, porque ya venía con la experiencia de lo que era la consultoría. Y eso me ayudó mucho a enfrentar la siguiente etapa. Y me ayudó a tomar la decisión y decir, yo ahora puedo hacer esto, no lo mismo, obviamente, porque me cambié de rubro, pero ya tengo la herramienta, el conocimiento, la experiencia y puedo lanzarme y quiero lanzarme sola, me lancé sola. Entonces te diría que sí, fue un salto arriesgado, muy arriesgado. Me preparé desde el punto de vista de lo que te decía yo, de la experiencia anterior y también financieramente, bueno, uno no se puede tirar a la piscina, aunque yo en esa época estaba soltera, tampoco tenía tanto que arriesgar, digamos. Pero de todas maneras es bueno siempre tener el colchoncito, porque hay que tener algo de agua en la piscina, no te puedes tirar al vacío. El agua sucia hasta que venga el agua. Sí. Entonces sí, fue una preparación gradual. Entonces, en base a esa respuesta también, ahora yo te voy a invitar a que mires la cámara de aquí de mi lado. Ya, y quiero que en ya. base a tu experiencia Ya. personal, laboral, en todo lo que has hecho, porque ya eres una emprendedora obviamente de tomo y lomo, que tomaste toda una experiencia hacia atrás y ahora la estás ejecutando, y que te felicito, que te ha ido muy bien porque estás haciendo una labor muy importante en la cultura organizacional. Entonces yo quiero que mires a la cámara y te están mirando un ejército de emprendedores Ya. o futuros emprendedores, o gente que quiere emprender y que te está viendo porque le gusta saber esta experiencia. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que quieren emprender, que están en ese minuto de que me encanta esta idea, quiero hacerlo y no se atreven? ¿Qué les dirías? Yo les diría, primero que nada, que se preparen, que planifiquen este salto a la piscina y que se preocupen que esta piscina tenga algo de agua. Y eso significa que busquen esta idea que les apasiona, porque yo creo que es súper importante estar conectada con la idea que tú vas a desarrollar. Entonces, que busquen esta idea que los apasiona y que esa idea le busquen algún grado de diferenciación con respecto al resto. Y eso le saquen harto brillo, harto brillo. Otra recomendación es que se rodeen de un equipo bueno. Y un equipo bueno no solamente en lo técnico, sino que también en lo humano. Es muy importante en esta etapa y yo creo que todos nos hemos caído alguna vez en esto y que a veces por abaratar costos uno, y sobre todo cuando está partiendo, no contratas a las mejores personas o simplemente te equivocas. Entonces yo creo que elegir bien, elegir a las mejores personas y no solamente a las mejores personas técnicamente, sino que las que conecten contigo también en esa idea loca, en ese propósito, en esa pasión que a ti te mueve. Y también lo que decías tú, el colchoncito financiero es importante y yo creo que ahí planificarlo con tiempo, analizar distintos escenarios de lo que puede pasar. Eso te permite tener mayor seguridad y poder avanzar cuando las cosas empiezan a salir mal, porque tenemos que estar preparados para que las cosas salgan mal. No siempre todo sale bien. Y cuando algo sale mal, ¿cuál es el plan B? ¿Y cuál es el plan C? Piénsalo con anticipación. Te va a ayudar muchísimo, muchísimo a seguir avanzando. Y por último, cuando tengas tu emprendimiento ya armado, preocúpate de las personas, siempre, de tus personas, de tu equipo, de que ellos estén bien, estén viviendo esta experiencia, estén conectados contigo. No sueltes nunca eso, porque tienes que desarrollar esa cultura y esa inspiración que nació en ti cuando nació ese emprendimiento. Entonces eso también, poner foco ahí. Perfecto. Te invito al último saludo. Ha sido un honor tenerte aquí, Paqui. Muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Agradezco todo ese conocimiento de experiencia. No, muchas gracias a ti por la invitación. Lo pasaba increíble, se me pasó volando el tiempo. Y espero que haya pasado las pruebas. Sí, no. Así que ahora vamos a hacer este salud y vamos a el brindis y vamos a pasar a la entrega de esto.
Ya, Pame. Te quiero contar rápidamente. Primero, Ya. me dijiste que te gustó el espumante, encantó. así que te lo Muy rico. presento. Canay, un Brut Natur, muy ligado en azúcar, es el espumante argentino para el paladar chileno. Muchísimas gracias. Y con mucho cariño. Te quiero también mostrar esta artesanía en cuero, lo trabaja Antugustos. Mira, para Qué lindo. las botellitas de vino, puedes poner a ayudar ahí. Ah, buenísimo, me encanta. Artesanía nacional de Muchas emprendedores gracias. nacionales. Emprendedores nacionales. Mira, Bien. y tienen este condimento que es una maravilla para carnes, para caldos, para ensaladas, para cocinar. Ya, para el asadito del fin de semana. Exacto, te estoy armando el kit para Ya este tengo, fin de semana. ya tengo el panorama listo, te Sí. digo. Y aquí esta rica tablita de Ganderats, Ya, de charcutería que está en la quinta región, Ah. envían de regalo este box con Ya. cositas ricas que también para acompañar todo para el fin de semana. qué rico. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, ¿Más regalos? sí, Ah, este ya, es un superó. regalo personal mío, que mira, ¿Ya? ahí está la otra parte. ¿Este? Sí, bueno, yo también escribí el libro y este es el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños. Ah, que yo creo que es súper. una base importantísima Qué importante. para lograr nuevas generaciones financieramente empoderadas que entiendan el valor del dinero y que el dinero es una herramienta y no un fin en sí mismo desde chiquitito. Así Está que, perfecto, ilustrado y todo para los niños. me encanta. exacto, un regalo para ti. Así que, Pame, ha sido un gusto y te vas muy Ay, regalada. El gusto ha sido todo mío. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de El Inversor Serial versión Ley.